Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rocío López y soy estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada. Y a continuación les voy a hablar acerca de las patologías gastrointestinales más comunes. Comenzando por lo que es la disfagia, siendo que esta la podemos definir como la dificultad que se llega a presentar a la hora de deglutir, es decir, a la hora de pasar nuestros alimentos. Y esta situación puede surgir por varios motivos, como por ejemplo que nuestro esfínter esofágico superior o inferior esté presentando deficiencia al momento de practicar su función, o que su peristalsis no se esté dando de manera adecuada. Los síntomas y signos de este padecimiento van a ser característicos, pues vamos a encontrar lo que es vómito, incluso residuos en la boca. Es una situación que suele presentarse. Además, debido a esto, se pueden dar dificultades respiratorias o incluso salivales, así como también se pueden dar ciertos cambios de voz. Y entonces, en este tipo de padecimientos hay que tener en cuenta los electrolitos plasmáticos, los leucocitos, la albúmina y los nutrientes a los que hay poner mayor énfasis son vitamina B12, vitamina A, vitamina C. Y un ejemplo de lo que son un menú para las personas que tienen esta problemática puede ser aquellos que incluyan fruta. Sin embargo, esta debe de ser triturada, así como también pueden ingerir lo que es alimentos en papilla, leche, incluso se puede agregar a su dieta pescado o huevo hervido. En cuanto al tipo de dieta, en manera general, que hay que otorgar a este tipo de pacientes, puede ser dieta basal o dieta blanda, en su mayoría de las veces. Entonces, pasamos a lo que son los alimentos que hay que preferir y aquellos que hay que eliminar, teniendo aquellos que hay que eliminar como la pera, las uvas, la sandía, incluso el plátano, así como la manzana, el kiwi, la fresa, que como podemos darnos cuenta a la hora de la masticación, incluso a la hora de la deglución, presentará un poco más de trabajo, prefiriendo entonces alimentos como el melón, que por su consistencia es menos probable que tengamos una complicación aún mayor en la disfagia. Y entonces, el manejo de los macronutrientes se sugiere que sean hidratos de carbono del 55 al 60%, de lípidos del 25 al 30%, mientras que de las proteínas el 15%. Además, cumplir con ciertos requerimientos de las vitaminas que anteriormente les he mencionado, así como también tener en cuenta de las necesidades energéticas. Deberían de calcularse de 30 a 40 kilocalorías por kilogramo de día. Y entonces pasamos a otro padecimiento, que es la acalasia, que sin lugar a dudas, debido a que comparten ciertos puntos con lo que es la disfagia, es que se suele en ocasiones confundir. Pero entonces tenemos que la acalasia es una obstrucción que surge
al momento de pasar lo que son nuestros alimentos. Y se puede presentar de igual manera por un problema en la peristalsis, así como de nuestro esfínter esofágico inferior o superior. Además, ya teniendo en cuenta nuestras células, se considera que también puede darse cuando nuestras células gangliolares en el plexo no realizan su función, o que aún yéndonos un poco más allá, en cuanto al nervio vago empieza a atrofiarse, como podemos ver en este gráfico de apoyo. Aquí es cuando se llega a presentar el problema. Y entonces pasaríamos a lo que son los signos y síntomas de este padecimiento, los cuales son de cierta manera parecidos a lo que es la disfagia, pero en cambio en este padecimiento se suele dar también lo que es mal aliento, así como es que estos pacientes empiezan a sentir un cierto grado de acidez en su esófago, como se ha colocado en este gráfico de apoyo. Los laboratoriales que hay que tener en cuenta son proteínas totales, los leucocitos, así como el tiempo de protonvina. Y entonces, ¿cómo quedaría lo que es un menú para estas personas? Sería alimentos como un vaso de leche, galletas, mermelada. Incluso hay que tener en cuenta la preparación, que puede ser como crema, incluso puré. Entonces, los alimentos que hay que preferir serán aquellos como el plátano, contrario a lo que fue las indicaciones de la disfagia, que sería una de las diferencias entre ellas, y eliminando aquellos como la sandía, el brócoli, pepino, incluso la leche, pero es que esta sea de manera entera, hay que eliminarla. Y el manejo de porcentajes, se sugiere que sean de carbohidratos del 55 al 60%, las grasas del 30 al 35%, así como de las proteínas de un 10 al 15%. Esto debido a los alimentos que se tienen que ir eliminando de nuestra dieta debido a la problemática. Y entonces pasamos a lo que es el reflujo gástrico, que no es más que el escape de nuestro contenido gástrico, como lo tenemos en nuestro gráfico de apoyo, el cual pasa por lo que es nuestro esfínter esofágico inferior y suele subir hacia lo que es nuestro esófago. Y esto de igual manera puede darse por un fallo en este esfínter, o incluso que nuestro vaciamiento gástrico nos esté dando de una manera adecuada, es decir, que esté provocando cierto retraso. Los síntomas y signos de este padecimiento son entonces la pirosis, tos, así como la disfonía, es decir, el cambio de voz que suelen darse, así como también la regurgitación y las náuseas. Entonces, las pruebas en laboratoriales que hay que tener en cuenta son la glucosa, la albúmina, el hematocrito, colesterol, así como la hemoglobina. Y los nutrientes a las que hay que poner mayor énfasis son los omegas, vitamina B12, ácido fólico. Esto debido a que nuestro estómago ya no se suele dar la absorción correcta de estos nutrimentos. Y es que entonces se debe de sugerir lo que es una dieta blanda,
que contenga de 1800 a 2300 kilocalorías, manejando porcentajes de macronutrientes de hidratos de carbono del 55 al 60%, así como de las proteínas de un 10 a un 15% y de las grasas de un 30 a un 35%. Y en un menú se pueden agregar vasos de leche, incluso sopas, así como yogur. Además, también tiene que ver lo que es su preparación, puesto que pueden llegar a incluir en su menú pescado al horno. Los alimentos entonces que hay que preferir son aquellos que no produzcan tanto acidez en nuestro estómago, como por ejemplo las carnes magras, el agua natural, aunque en ocasiones hay personas que llegan a presentar este tipo de problemática incluso ingiriendo agua natural. La realidad es que es variado, pero lo que hay que tener en cuenta y tratar de abstenerse de ingerir son alimentos como la naranja, el kiwi, la mandarina, que como les mencioné hace algún momento, suelen poner a nuestro contenido gástrico en una posición cómoda para que nos siga afectando. Y entonces, cuanto a lo que es la gastritis, tenemos que es un rompimiento de nuestra mucosa gástrica, que por lo regular suele presentarse en esta área del estómago. ¿Y por qué se suele presentar? Bueno, esto puede ser por una bacteria denominada pylori, que es su función el estar dañando lo que es la mucosa gástrica, aunque también puede ser de manera directa que el ácido gástrico esté haciendo este problema. En cuanto a los síntomas y signos que suelen presentarse, son muy común el hecho de querer o tener más bien la sensación de vomitar, así como acidez, disfagia y regurgitación. Los laboratoriales que hay que tener en cuenta cuando una persona está presentando esta patología son hemoglobina, plaquetas e incluso análisis de coprocultivo, pues suelen darse cierto ritmo de hemorragia. Y entonces, los alimentos que hay que preferir son clara de huevo, frutas cocidas, así como carne magra, y eliminar aquellos que estén muy condimentados o que realmente se puedan dar temperaturas extremas al momento de ingerirlos, como por ejemplo estar muy fríos o muy calientes. Y entonces se debe de manejar una especial atención en cuanto a lo que es vitamina B12, hierro, calcio, pues recordemos que en nuestro estómago suelen darse reacciones que facilitan la absorción de ellos. En cuanto a un menú para la gastritis, puede ser aquel que incluya cubitos de zanahoria, incluso lentejas, y aunque no pueda aparecer, también pueden agregarse lo que es cilantro, diente de ajo, ciruela pasa, que además, por sus efectos antioxidantes, nos causa una mejoría. En cuanto al manejo de los macronutrientes, se sugieren carbohidratos del 55 al 60%, de grasas
del 25 al 30%, así como de las proteínas de un 10 a un 15%. Y entonces pasamos a lo que es la úlcera gástrica, siendo que estas se suele presentar cuando se da aún una rotura mayor en nuestro estómago. Es como una consecuencia de una gastritis mal cuidada. Y entonces se entiende que de igual manera llega esta situación a nuestra submucosa gástrica, aunque también es probable que se presente en otros lugares de nuestro estómago, pero por lo regular es en el mismo sitio donde ataca la gastritis. En cuanto a los síntomas y signos de este padecimiento, tenemos que se suele dar fatiga, así como estreñimiento, heces negras o incluso con sangre, así como náuseas, vómito, lo que nos va a llevar sin lugar a dudas a pérdida de peso. Los laboratoriales que hay que tener en cuenta son proteína C reactiva, amilasa, lipasa. Pues recordemos que en el estómago en gran medida se encuentra relacionado con esta absorción. Y entonces, un menú para la persona que padece úlcera gástrica puede ser aquellos que incluyen leche o yogur desnatado, así como pasta, arroz, incluso pueden darse galletas, pan, carne, pero recordemos que esta debe de ser magra. Entonces, llegamos a la conclusión de que los alimentos prohibidos son el alcohol, aquellos que tengan una preparación con demasiada grasa, o picante, que recordemos tendrán efectos negativos en nuestro estómago, debido a que ayuda a lo que es el contenido gástrico a causar mayor daño. Entonces, en los alimentos permitidos vamos a encontrar aquellos como lo que es el plátano, la patata, quienes no van a poseer propiedades que causen tanto daño a nuestro estómago. Los porcentajes que se deben manejar son carbohidratos de un 55 a un 60%, las grasas de un 25 a un 30%, mientras que las proteínas de un 10 al 15%. Muchas gracias.